Muy bien, pues muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a los que están conectados y especialmente al doctor Gerardo Andrés Vega Rosas por haber aceptado esta invitación a ser parte de este ciclo de cápsulas, conferencias que vamos a estar grabando un poco como material de apoyo, material de difusión, material de trabajo que estamos haciendo almacenaje en Invención de la Mente. Es un nuevo proyecto que estamos llevando a cabo con distintos ponentes. Ya empezamos con una conferencia sobre psicoanálisis, la cual la di yo, y después el doctor Gerardo Ábalos ayer dio una conferencia sobre política, en el que también se incluyó no solamente la conferencia, sino una rifa, y así estaremos haciendo una serie de eventos que tienen por finalidad dos grandes proyectos que estamos realizando. Uno de ellos es un congreso internacional que estamos construyendo y que estamos abonando trabajo para este proyecto con estas conferencias, con la colaboración de distintos amigos, si me permite decirlo, Gerardo, porque el doctor Gerardo no solamente es colaborador, colega y, y parte aquí ya de IMAX, sino también es un amigo y estamos haciendo este trabajo en conjunto con ellos para poder realizar en un par de años más un Congreso Internacional sobre Salud Mental junto con el Politécnico Nacional, algunas instituciones de índole público y privado. El otro proyecto que también el doctor Gerardo Andrés es parte, bueno, ya te estoy haciendo parte, doctor, de este otro proyecto, ya te lo había comentado, de un diplomado que vamos a abrir pronto con el Politécnico Nacional sobre diagnóstico clínico, atención psicológica, un montón de cosas muy ricas de educación integral sobre salud mental y que bueno, lo estaremos lanzando pronto para que estén pendientes en nuestras redes sociales de Invención de la Mente y en todas nuestras publicaciones que realizamos cotidianamente. Pues con esto, doctor Andrés, doy paso a leer tu semblanza que nos hiciste llegar. El doctor Gerardo Andrés Vega Rosas es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestrando en ciencias neurobiológicas por la misma universidad, la UNAM, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. Ha realizado investigación en neurociencias cognitivas, donde recientemente recibió mención honorífica por parte de la Secretaría de Salud Federal por su trabajo en conductas motivadas y adicciones, realizado en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Es egresado del programa de neurociencias de la Universidad Iberoamericana, cuenta con diversos diplomados en psicoterapia cognitivo-conductual, psicoanálisis y rehabilitación neuropsicológica. Actualmente está laborando en el Hospital Ángeles Mosel en la Ciudad de México. Doctor Gerardo Andrés, con esto te doy la palabra y en un momento más te permito eh, compartir la pantalla. Dame un segundito. Con esto. Claro que sí, profesor Gustavo, y muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estamos el día de hoy aquí presentes. Creo que justamente el fomentar este tipo de actividades, de ejercicios, enriquece mucho no solamente a las sociedades como es IMAC, sino que enriquece a toda la sociedad de manera global el hablar de tópicos tan importantes como es la salud mental y que están tan llenos de estigmas y mitos alrededor. Doctor, si gustas ya puedes presentar. ¿Sí? Ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya Sí, la veo. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces comencemos con el tópico de hoy, que creo que es muy certero hablar de la relación que existe entre la medicina, la depresión y las neurociencias, porque hablamos justamente de la perspectiva más amplia e integral que está alrededor de esta tan particular condición, que muchas veces hay gente que lo considera como una enfermedad, hay quienes no, hay muchos otros que dentro de los mitos urbanos sobre todo, hablan de la depresión incluso como debilidad humana.
debilidad emocional, debilidad mental. Y entonces hacer la correlación precisa desde la perspectiva de la evidencia científica que hoy en día tenemos para entender las enfermedades, para comprender su fisiopatología y sobre todo para poder tratarlas, va a ser el punto más importante para entonces lograr la prevención, que lo que nos interesa sobre todo desde la perspectiva médica siempre va a ser evitar cualquier tipo de enfermedades. Decimos muchas veces que en cuanto hay un primer síntoma, ya vamos tarde. Y bueno, ese es un trabajo que no vamos a hacer únicamente los médicos. Toda la sociedad debemos de estar completamente capacitados para poder prevenir dentro de lo más posible este tipo de condiciones. Podemos hablar, por ejemplo, de algunas otras, como la diabetes mellitus, que puede hacer que haga mucha referencia de esta condición durante esta plática, porque nos permite ver justamente el carácter preventivo que nosotros podemos dar dentro de este tipo de enfermedades. Todo el mundo sabemos, sobre todo en México, porque es una enfermedad, la diabetes, que tiene una gran incidencia y prevalencia en nuestro país, que si hacemos ejercicio, si comemos bien, si le enseñamos a nuestros hijos buenas actividades, si hacemos chequeos médicos de manera regular, de acuerdo con las recomendaciones, a pesar de no sentirnos mal, eso va a hacer que podamos prevenir de manera importante este tipo de condiciones y entonces tener que sufrirlas lo menos posible. Entonces va a ocurrir lo mismo con la depresión. Y vale la pena recordar también cómo esta perspectiva médica ha comenzado desde épocas verdaderamente antiguas. Podemos hablar muchísimo desde la perspectiva de la época de los antiguos griegos, los grandes pensadores que han cimentado buena parte de la filosofía, el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico. Los fundamentos más importantes y esenciales dentro de la medicina, dentro de la ciencia, en general dentro de la forma como nosotros, la sociedad occidental, concibe el mundo. Y vale la pena también destacar cómo ellos tuvieron un concepto muy importante de medicina. Dentro de ellos, obviamente, destaca Hipócrates de Cos, el padre de la medicina. Dentro de sus actividades podemos encontrar, por ejemplo, el juramento hipocrático, en el cual nos habla donde uno de los puntos más importantes dentro del quehacer médico, hoy que es el día del médico mexicano, se encuentra justamente el hacer el bien antes que hacer el mal de cualquier forma. Y esto incluso lo podríamos explicar desde distintas perspectivas filosóficas, antropológicas, e incluso nos podríamos meter en debates psicoanalíticos muy interesantes, pero se refiere justamente a como muchas veces en nuestras intervenciones en el día a día, intervenciones profesionales como médicos, o incluso lo podemos ver como intervenciones no médicas, sino nuestras actividades, nuestra conducta diaria, muchas veces terminan generando un resultado negativo que en lugar de ir a favor de la salud o del bienestar, va a favor de la enfermedad, en lugar de hacer cosas que son verdaderamente de un impacto adecuado para nuestra salud. Y eso incluye, por ejemplo, tomar refresco, decidir no hacer ejercicio, decidir fomentar algún tipo de conducta que sea aberrante, que sea disfuncional, permitir que pensamientos negativos, que pensamientos inapropiados se invadan dentro de nuestra mente, en lugar de, por ejemplo, ir con un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar con toda esta parte. Entonces, podemos extrapolar mucho este punto esencial dentro del cual va a destacar importantemente la depresión, porque a pesar de que muchas veces la medicina actual, sobre todo medicina de los últimos 200 años, ha dejado la depresión de lado por muchas cuestiones, sobre todo porque no la podemos documentar fácilmente, y es algo que hablaremos más adelante, dentro de la época griega antigua ya se estaba hablando de la depresión, específicamente de la melancolía. Tenemos una gran cantidad de percepciones respecto a cómo la medicina ha evolucionado y sobre todo cómo se ha presentado en la época antigua. Por ejemplo, en este caso tenemos un bello mural de la época maya donde se acercaba un gobernante a rendir tributo, sobre todo algunas semillas especiales para con la diosa lunar y que ésta entonces pueda ayudarnos con problemas de fertilidad. Y entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es importante o muy interesante ver cómo buena parte de la perspectiva médica, de la perspectiva del proceso de salud y enfermedad desde esta perspectiva histórica, siempre ha estado correlacionado con la comunicación y una comunicación con una deidad, con un mundo que no es fácil tocar, con un mundo que muchas veces es mágico religioso.
Sin embargo, cuando nosotros lo extrapolamos a un paciente actualmente que tiene depresión o que tiene ansiedad o algún otro tipo de trastorno psiquiátrico, encontraremos como muchas veces el pensamiento, que es un pensamiento disfuncional, que es un pensamiento que se encuentra con una visión negativa. Beck habla mucho de ello, Freud nos habla mucho también de cómo dejamos de ser un poco racionales y nos movemos más por pulsiones. Cómo este tipo de muchas características pues van a llevar al paciente, al sujeto, al individuo, a que muchas veces parezca tener un pensamiento más mágico religioso que un pensamiento racional. Sin embargo, seguimos con esta parte donde el punto crítico, lo que más va a importar aquí va a ser justamente esta comunicación. Y bueno, es importante ver entonces cómo esta parte de la perspectiva mágico-religiosa siempre ha estado presente en la medicina de toda la humanidad a lo largo de las culturas. Y particularmente encontramos muchas veces la importancia de la psique, de la mente, del alma, como gusten traducirlo e interpretarlo. Pero en todas las culturas vamos a ver cómo el médico siempre va a estar directamente relacionado con un chamán, con un sacerdote, con alguna forma de conectarnos con esta parte del dolor, del sufrimiento, que no es físico, que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos curar. Y justamente entonces ahí vamos a encontrar el dolor psíquico, el dolor emocional, todas las emociones que podemos llamar de manera común como negativas y que están entonces relacionadas con la tristeza, con el sufrimiento, con la melancolía. Y es por eso que encontramos que absolutamente en todas las culturas antiguas va a haber una correlación directa entre la medicina física que podemos encontrar que esté desarrollando este grupo de personas con una medicina muchas veces más compleja para los dolores del alma, llamémoslo así, para con todo el sufrimiento que es psíquico, con este acercamiento eterno que tratamos de hacer los seres humanos para con lo que no comprendemos. Y que hay cosa que no comprendamos y que esté más cerca de todos nosotros que sino el cerebro humano y los pensamientos que de este emanan, las diferentes patologías, las diferentes virtudes que van a presentarse. Y entonces empezamos a hablar de un pensamiento que se vuelve cada vez más racional conforme pasa el tiempo. Y no solamente estamos hablando ya de un pensamiento mágico religioso, sino que específicamente Hipócrates, que ya lo habíamos mencionado previamente, empieza a hacer una correlación básico-clínica muy interesante entre lo que está sucediendo en el cuerpo humano, trata de darle explicación entonces, a través de estas herramientas biológicas, anatómicas, que podemos ver, que podemos nosotros mismos buscar, experimentar, explorar dentro de nuestra práctica clínica, Hipócrates entonces empieza a encontrar cómo los fluidos, o en este caso, los humores del cuerpo, pueden llegar a tener una relación de una u otra forma con el estado de ánimo de las personas. Y entonces empezamos a evolucionar en un pensamiento crítico que se fundamenta en aspectos biológicos para poder explicar entonces una enfermedad, una condición, y esto resulta en un salto verdaderamente gigantesco respecto a nuestro entendimiento, no solo de la patología mental, sino de todas las enfermedades. Particularmente vamos a hablar cómo la melancolía estaba muy vinculada para con Hipócrates, con este inadecuado o apropiado flujo de los diferentes fluidos, o mejor dicho, de los diferentes humores. Podemos hablar muchas cosas muy interesantes de ello. Sin embargo, encontramos un retraso figurativamente hablando, más adelante cuando empezamos a caer en la Edad Media, en el medievo. Y específicamente los trastornos de salud mental, en lugar de estarse justificando a partir de un inapropiado funcionamiento fisiológico de las sustancias, de los químicos del cuerpo, tenemos un retroceso, por así decirlo, en el cual encontramos que la justificación para comprender los trastornos de salud mental va a estar fundamentado, por ejemplo, en la posesión de espíritus chocarreros, demoníacos o como gustemos nosotros llamarle, que son de una índole que podemos considerar como negativa, que es malvada y que está procurando entonces su existencia para atacar a los seres humanos. Y eso hace que entonces nos empecemos a distanciar un poco de esta base un poco más biológica respecto a cómo comprendemos las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales.
Tiene sus beneficios, claro. Empezamos a encontrar cómo buscar explicaciones de distintas perspectivas a partir de la cosmovisión de la cultura, pues empieza a desarrollar algunas otras áreas. Particularmente podríamos decir que empezamos aquí a tener, por ejemplo, el desarrollo de las primeras intervenciones neuroquirúrgicas. Eh, esta imagen es muy popular porque nos hace referencia a la extirpación o tratar de sacar, por ejemplo, la piedra de la locura de una persona a través de una craneotomía muy esencial, muy básica, que generalmente estaba asociada a una altísima mortalidad, porque obviamente en la época medieval no teníamos los adecuados equipos y procesos estandarizados de higiene, de asepsia y de antisepsia, aunque muy comparativamente algunas culturas, sobre todo culturas como los incas, ya realizaban otro tipo de craneotomías que tenían una mortalidad muchísimo inferior por diferentes procesos justamente de higiene que ellos realizaban. Y bueno, finalmente terminamos caminando en el tiempo hacia una comprensión del cerebro muchísimo más rica, que nos ha costado muchísimo tiempo como humanidad. De hecho, podríamos decir que los 100 años anteriores para acá es cuando empezamos a comprender, a tener algunas luces del funcionamiento del cerebro y por lo tanto también empezamos a comprender un poco más de las enfermedades que de este emanan. Es cierto, podemos encontrar en el siglo XIX una gran cantidad de pensamientos muy interesantes. Empezamos a tener un psicoanálisis que se está y generando bases mucho más sólidas de una intervención clínica. Empezamos a tener por ahí en España a Santiago Ramón y Cajal, que empieza a trabajar desde una perspectiva más minuciosa para comprender el tejido del cerebro y empezar a decir que existe una sinapsis, cómo son las neuronas desde una perspectiva muy morfológica, muy anatómica. Empezamos a tener en distintas partes del mundo los primeros hallazgos de cómo funciona el cerebro, sobre todo cómo es él desde una perspectiva anatómica. Y por otro lado tenemos a la mente que empieza a desarrollarse desde una perspectiva más compleja, incluso, y muy importantemente decirlo, dividida o independiente del concepto médico. Es muy interesante cómo Freud, a partir de las intervenciones y el conocimiento que tiene con Charcot, que es el padre de la neurología en específico, empieza a comprender cómo el proceso de salud e enfermedad dentro del área mental tiene que ver no solamente con cuestiones orgánicas enteramente, sino empieza a establecer cómo las cuestiones psicológicas, las cuestiones de pensamientos, de emociones, los traumas, el lenguaje, el poder estar hablando, las cuestiones sociales, tienen una intervención directa y una injerencia muy importante sobre este proceso de salud y enfermedad. Y no todo es enteramente orgánico, físico. Más adelante, conforme pasa el tiempo, empezamos a ver cómo empiezan a convergir estas dos vertientes y entonces la parte emocional, de pensamiento, de emociones, empieza a correlacionarse con la parte de la neurobiología, con la parte de la histología, de comprender la fisiología de este tipo de tejidos y entonces empezamos a llegar un poco al conocimiento actual que tenemos sobre el cerebro humano y sobre lo verdaderamente dinámico que puede ser este tejido por la cantidad de neuronas, de conexiones que tienen las células dentro de este órgano maravilloso, podríamos concluir incluso que el objeto más complejo que se encuentra en el universo conocido es justamente el cerebro humano. Entonces, tampoco esperemos comprenderlo en su totalidad en estos primeros momentos, pero es muy interesante cómo se va correlacionando todo esto y va tomándose de la mano. Sabemos que el cerebro humano está constituido por este tipo de células, son células muy especializadas que se llaman neuronas, y que la verdadera maravilla que éstas pueden tener en su punto de máxima especialización va a ser formar conexiones entre ellas. Conexiones que llamaremos sinapsis y que será importante recordar este concepto para lo que sigue de la plática y cómo a través de estas sinapsis, de estas conexiones, las neuronas se especializan entonces para poder recibir información del mundo exterior, poder codificarla, poderle dar asociaciones y entonces generar respuestas. Funcionan de una manera muy similar a cómo funciona el tejido social. Podríamos hablar mucho de eso, pero comprendamos como el punto crítico y fundamental de
cómo el cerebro elabora sus diversas funciones, va a ser a partir entonces de la conectividad de la sinapsis que pueden tener las neuronas. Y entonces podemos nosotros decir que una inapropiada sinapsis se va a correlacionar con un inapropiado funcionamiento del cerebro. Dentro de ello podemos encontrar una gran cantidad de enfermedades, no solamente las neurológicas, sino que encontraremos también que las enfermedades de salud mental, tanto las psiquiátricas como de origen psicológico, van a tener una correlación directa y muy estrecha con la conectividad que va a presentar este órgano. Y entonces quiero que nos acerquemos un poquito más a ver las diferentes proyecciones que pueden tener estas neuronas. Aquí estamos haciendo un zoom muy grande hacia una de las dendritas, es decir, hacia uno de los procesos, uno de los cables que constituyen a estas células. Y lo que podemos encontrar en ella es que salen este tipo de masas o de proyecciones a su alrededor, que van a ser entonces los botones sinápticos. Es decir, o también los podemos conocer como espinas dendríticas, y esos van a ser los puntos mediante los cuales esta neurona, esta célula, se va a conectar con otras células. Y lo que quiero que veamos entonces con esta amplificación de la célula es cómo tiene una gran complejidad y cómo resulta tener un proceso verdaderamente dinámico esta neurona, este pedacito de la célula en específico, para poder conectarse con otras células más. En esta siguiente imagen podemos ver en la parte de arriba una imagen que se llama control. Nuevamente este cablecito de la neurona, que son imágenes reales, esta dendrita, y podemos ver alrededor de la dendrita todas las espinas dendríticas o todos esos puntos de conectividad donde realiza sinapsis con otras neuronas, con otras células. Y abajo lo que estamos viendo es una misma neurona, una misma dendrita, pero que ha recibido un proceso de aprendizaje. Entonces lo que podemos ver es que, número uno, se encuentra más grueso, se encuentra más brillante este cable, esta dendrita, y eso nos habla entonces de la facilitación para que pueda activarse esta neurona, este circuito, esta vía. Y en segunda instancia podemos ver cómo las espinas dendríticas, como estas bolitas que están alrededor, la mayoría de ellas se han hecho más grandes, se han hecho más voluminosas, se iluminan más, aunque quizás han disminuido un poco en su número, las que han quedado se han vuelto mucho más fuertes. De esta manera ocurren los procesos de aprendizaje y podemos decir muy a grosso modo que los de olvido ocurren en sentido inverso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que todas las cosas que nosotros aprendemos generan procesos de memoria y de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. Todas las vivencias, podemos decirlo muy vulgarmente como quizás vivencias negativas. Por ejemplo, podemos hablar de traumas en la infancia, abuso, violencia, pérdidas, duelos. Son vivencias que van a terminar generando un proceso de aprendizaje de nuestro cerebro y que entonces podemos correlacionar con una diferente conectividad en áreas específicas de las diferentes poblaciones neuronales que encontramos en nuestro cerebro. Freud ya estaba bien categorizando cómo el aparato psíquico, este término que él utiliza de una manera muy certera en realidad, empieza a relacionarse de forma directa con este órgano maravilloso que es el cerebro. Y nos habla cómo trabajar con él, trabajar con la salud del cerebro. No utiliza claramente la idea de la conectividad, pero sí nos habla muy directamente cómo la salud del cerebro está directamente relacionada con la salud emocional, con la salud psicológica. Y si bien él no tuvo las herramientas para poder ver cómo un paciente con depresión, con histeria, llamémoslo malamente, pero que se utilizaba de esta manera, o con algún otro tipo de cuadro psicótico, empezaba a tener cambios fisiológicos medibles en su cerebro, hubiera sido algo verdaderamente fabuloso y seguramente en eso hubiera podido centrar de una manera mucho más fina algunos tipos de intervenciones psicoanalíticas. Sin embargo, Freud, el gran avance que nos empieza a presentar es justamente esta correlación que existe entre la salud cerebral y la salud emocional, mental, desde perspectivas que pueden ser completamente independientes. Y es aquí donde nace, por ejemplo, un análisis profano, en el cual personas que son profesionales, que han recibido una instrucción precisa, muchas veces académica en esa época, hoy en día forzosamente académica,
pueden entonces relacionarse y volverse profesionales de la salud mental sin la necesidad de ser médicos. ¿Por qué? Porque la mente humana, el proceso de salud-enfermedad dentro de la mente, resulta ser muchísimo más complejo que únicamente el funcionamiento de algunas estructuras biológicas, de algunas estructuras celulares, de nuestros órganos. Y entonces aquí vemos la necesidad que existe de que otras profesiones, específicamente estoy hablando en este momento de la psicología, sin embargo, una gran cantidad de diferentes profesiones intervienen de forma directa en el cuidar y el prevenir de la salud mental y la salud integral de manera general. Gracias a los últimos avances que tenemos de carácter tecnológico y de manera consecuente científico, podemos comprender mejor entonces este tipo de padecimientos, específicamente hablando de la depresión, a través de la generación de imágenes del cerebro, imágenes tanto anatómicas como podemos ver aquí una resonancia magnética de un cerebro humano con la máxima definición que hasta ahora nosotros podemos tener, lo que son 7 teslas, también como algunos otros estudios que nos permiten medir la funcionalidad, la conectividad, el metabolismo o la energía, por así decirlo, del cerebro humano. Y es así entonces como podemos comenzar a documentar que verdaderamente existe una correlación directa entre el funcionamiento apropiado o inapropiado del cerebro con la manera como nosotros pensamos, sentimos y de manera consecuente nos conducimos por la vida, nos comportamos. Entonces, es muy importante hablar de cómo lo que hoy en día conocemos como las neurociencias, sobre todo las neurociencias cognitivas, que están relacionadas con la salud mental, como puede ser la psicología moderna, la psiquiatría moderna, están fundamentadas sobre todo en que podemos comprobar que efectivamente se trata de una enfermedad, se trata de una condición que tiene un correlato enteramente documentable y no solamente es algo que se le ocurre al terapeuta o que se le está ocurriendo a nuestro paciente. Ese es el fundamento de por qué existe este tipo de neurociencia moderna. Por otro lado, quiero presentarles aquí una tomografía por emisión de positrones. Es otro tipo de estudio de imagen donde obviamente no nos interesa ver la parte anatómica, definición del cerebro, sino lo que nos interesa aquí ver es la funcionalidad, la conectividad, o mejor dicho, el metabolismo que puede llegar a presentar este órgano. Del lado izquierdo podemos ver una tomografía por emisión de positrones de un paciente que es sano, mental, neurológica, psiquiátrica, psicológicamente hablando. Y lo que vamos a ver entonces es que mientras el cerebro presente colores más cálidos, como por ejemplo naranja, rojo, amarillo, pues hablamos de que hay una mayor actividad metabólica, energética de estas áreas del cerebro, de estas poblaciones neuronales. Y mientras más nos acercamos a colores fríos, es decir, azul, azul oscuro, negro, violeta, estamos hablando de una menor actividad de esas áreas desde una perspectiva metabólica, desde una perspectiva energética. En el lado derecho de la imagen podemos encontrar entonces una tomografía de un paciente que cursa con un trastorno depresivo mayor. Y lo que vamos a ver muy clara y evidentemente es cómo hay una menor actividad global de todas las poblaciones neuronales y podemos ver, claro, algunas áreas en específico que son todavía más marcadas que otras. Y con esto entonces podemos nosotros decir de una manera muy concluyente que la depresión está directamente relacionada no solamente con el pensamiento y las emociones y las conductas del paciente, sino con la bioquímica de su cerebro, con el metabolismo que está teniendo este órgano y por lo tanto la depresión requiere de un diagnóstico oportuno, temprano, al igual que todas las otras enfermedades de toda índole, como por ejemplo la diabetes o la hipertensión. Número 2, que tiene una etiología, que tiene una fisiopatología que está directamente vinculada con un inapropiado funcionamiento de las células. Y número 3, por lo tanto, requiere de un tratamiento profesional, no solamente, no estoy diciendo médico, sino un tratamiento profesional para poder abordar lo más pronto posible esta enfermedad, esta condición. Claro, al igual que todas las otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, no todo el mundo va a requerir de insulina en una primera instancia. Hay muchos pacientes diabéticos que a lo largo de su vida, por apegarse a un plan
terapéutico integral, sobre todo fundamentado en la alimentación, en la actividad física, nunca requerían del uso de insulina. De la misma manera, no todo paciente con un trastorno depresivo va a necesitar forzosamente de un tratamiento farmacológico fundamentado sobre todo en antidepresivos. Depende entonces de qué tan certeros seamos nosotros en la prevención y en la detección oportuna para poder ofrecerle al paciente el mejor tratamiento con la menor cantidad de intervenciones, sobre todo intervenciones farmacológicas o quirúrgicas. En este caso no aplica tanto, en otras enfermedades o trastornos de salud mental sí, pero aquí lo importante es tratar de prevenir y dar la menor cantidad de tratamiento posible al paciente, que el paciente sea lo más independiente posible, y eso solo lo haremos a través de la prevención, número uno, y número dos, de un diagnóstico oportuno, de un diagnóstico que sea temprano. Entonces, conozcamos un poquito más de la depresión mayor ahora que hablamos de este abordaje médico y de neurociencias. ¿Cuáles son los criterios para decir que una persona se encuentra deprimida? Particularmente estos son los criterios del DSM, del Manual Estadístico de Trastornos de Salud Mental, de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, que nos permite clasificar desde una perspectiva, llamémoslo así, homogénea, metodológica, una persona que se encuentre o no dentro de este espectro de enfermedad. Número uno, encontramos el estado del ánimo que esté deprimido la mayor parte del día. Y recordemos entonces que la depresión entra dentro de los trastornos del estado del ánimo. Entonces, cuando una persona hace un interrogatorio, una persona profesional, como un médico, un psicólogo, una persona que se dedica a la salud mental, lo primero que va entonces a buscar va a ser el funcionamiento del estado del ánimo y cómo éste se va a encontrar triste, que es lo más característico dentro de este primer punto, la mayor parte del día. Por ejemplo, es importante interrogar quizás cuántos días a la semana se encuentra triste el paciente y en qué porcentaje del día es. No es lo mismo que un paciente diga, me siento triste 2 veces a la semana, pero nada más un ratito, 5 minutos, me siento triste 5 días a la semana, un 80% del tiempo. Esto es algo que de una manera, llamémoslo lo más cualitativamente posible, podemos determinar un parámetro que no podemos nosotros como médicos, como psicólogos, explorar físicamente, sino únicamente a través del diálogo que tengamos con nuestro paciente. En segunda instancia, tenemos la disminución importante del interés o el placer. Este síntoma nosotros lo podemos llamar desde una perspectiva más científica como anedonia. Y muchas veces lo traducimos como que la vida no tiene el mismo sabor para las personas. Es común que las personas que les gustaba, no lo sé, realizar deporte, ir a la escuela, trabajar, de pronto empiezan a perder el placer a este tipo de actividades. Y entonces esto está directamente relacionado con, por ejemplo, la incapacidad de la conectividad cerebral para recibir o manejar de una manera más apropiada los estímulos que son recompensantes. Y lo podemos, por ejemplo, relacionar de forma muy directa con esta imagen, donde encontramos que hay un metabolismo global del cerebro que se encuentra disminuido y está directamente relacionado con esto, con la capacidad de producir, de expresar receptores de dopamina, con las neuronas que producen la dopamina desde otras áreas del cerebro, en fin, con muchas cosas. Pero lo importante aquí es encontrar la disminución importante en el interés o en el placer. Es más, existe una gran cantidad de pacientes con depresión que no cursan con tristeza. Totalmente jamás refieren sentirse tristes, pero refieren importantemente la anedonia, esta disminución del placer. Entonces, estos dos puntos van a ser los puntos cardinales dentro de nuestra exploración clínica que tengamos para con nuestro paciente. En tercer lugar, tenemos pérdida importante de peso sin hacer dieta o el aumento del peso. Recordemos como la mayor parte, por no decir todos, los trastornos de la alimentación, y aquí entra la obesidad, se encuentran directamente relacionados con un trastorno de salud mental. Entonces, es importante que siempre preguntemos e interroguemos el peso, tanto su aumento como su disminución. Por otro lado, otras actividades fundamentales dentro de la salud del cerebro, como es el sueño, se van a encontrar alterados. Es muy común que encontremos ya sea insomnio o hipersomnia, es decir, falta o un exceso de sueño en este tipo de pacientes. Agitación o retraso psicomotor, dentro de estas es más común el retraso psicomotor, es decir, que el paciente empiece a pensar y actuar un poco lento, ni siquiera es muchísimo, pero son cambios que pueden ser
pequeños, discretos, que nos van demostrando cómo hay una menor actividad de metabolismo global del cerebro, fatiga o pérdida de energía, sentimientos, y ya empezamos aquí a hablar de una perspectiva más psicodinámica, más emocional, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva. ¿Por qué? Porque un mal funcionamiento de las conectividades neuronales se va a relacionar con un mal funcionamiento del aparato psíquico o con un mal funcionamiento de nuestro pensamiento a partir de distintas distorsiones cognitivas de cómo interpretamos la realidad, los hechos y el pasado, y entonces va a empezar a haber sentimientos de inutilidad o de culpabilidad que pueden ser importantes triggers e importantes disparadores para tener conductas verdaderamente inapropiadas. Sobre todo, por ejemplo, lo podemos relacionar con conductas autolesivas, con conductas parasuicidas y con intentos suicidas muy, muy importantes. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Nuevamente vemos esta correlación cognitiva con la parte metabólica. Y finalmente, y quizás el punto más crítico, los pensamientos de muerte recurrentes, y que son básicamente la parte por la cual esta enfermedad resulta tener una de las mortalidades más importantes de todas las enfermedades, pero sobre todo que nos genera entonces la segunda causa a futuro de incapacidad para la población mundial de manera global. Estamos hablando de que de manera global, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión va a ser la segunda o incluso puede llegar a ser la primera causa más importante de discapacidad médica a lo largo del mundo. ¿Y cómo no va a serlo? Si todo el organismo biológico funciona bien, menos el capitán del barco, por así decirlo. Entonces, la misma OMS nos da algunos datos muy interesantes y verdaderamente críticos y alarmantes. Vemos cómo el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Como la mayor parte de los trastornos de salud mental se va a encontrar sobre todo iniciando y afectando importantemente a los jóvenes. Es decir, a un cerebro que se encuentra pasando por una poda neuronal que ocurre durante la adolescencia, un cerebro que apenas está comenzando la adultez, que empieza a tomar sus propias decisiones, que empieza a ser productivo para la sociedad, encontramos que entonces va a ser un cerebro que su segunda causa de muerte va a ser el suicidio. Y la mortalidad por suicidio está muchísimo más elevada que, por ejemplo, causadas por guerra o por homicidios. Es algo verdaderamente brutal. Hablamos de que más de 800,000 personas se suicidan cada año. Y eso lo podemos traducir en que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos. Si hacemos la cuenta de cuánto tiempo llevamos en esta plática y sacamos esta correlación, no quiero ni siquiera pensar en la cantidad de muertes que ya han ocurrido, que fueron en su mayoría prevenibles y que la mayoría también no fueron tratadas apropiadamente, muchas veces por los estigmas que tenemos de forma regular de no acudir con un profesional de la salud mental porque es debilidad, porque es del diablo, no lo sé, muchos pensamientos un poco extraños que existen respecto a los mitos ahí en el área. Pero que están muy relacionados, por ejemplo, con el estatus socioeconómico y con el nivel de pensamiento y educación que podamos tener. Y es por eso que vemos que el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos o medianos. La educación que nosotros podamos tener aquí en el área está directamente relacionada con una mayor proporción, una mayor capacidad para poder salvar vidas del suicidio. Específicamente, cuando nosotros hablamos de México, encontramos nuevamente que la tasa de suicidio por sexo y grupo de edad está importantemente centrada en las personas de 18 a 29 años. Particularmente los hombres, tenemos una tendencia muy marcada a cometer un suicidio que sea mucho más efectivo que las mujeres. ¿A qué voy con esto? La mayoría de las veces los hombres utilizamos métodos que son mucho más efectivos para llegar a la muerte, mientras que estadísticamente las mujeres utilizan métodos que generalmente no concluyen de manera absoluta con la vida de la persona. Perdón. Hacer esta correlación es muy importante porque no significa que las mujeres se depriman menos o que los hombres se depriman más, sino que específicamente hablando de mortalidad va a afectar importantemente más a los hombres, sobre todo a los hombres jóvenes. Esta otra es una tabla muy bonita del INEGI nuevamente, que es actual, es de apenas del 2021, y que aquí está incluida la mortalidad por COVID.
Y vemos, por ejemplo, en el grupo de 15 a 24 años de edad, cómo las agresiones, los homicidios están en primera instancia, es decir, estamos hablando de cómo la violencia es la primera causa de defunción en los hombres, en la población de 15 a 24 años. Vemos cómo los accidentes, que nuevamente tenemos que hablar forzosamente, que la mayoría de ellos son por conductas de riesgo, que incluso los podemos relacionar con trastornos de salud mental en su mayoría, o con un mal funcionamiento cognitivo, o con una mala educación en casa. Y vemos en tercer lugar a las lesiones autoinfligidas intencionalmente, específicamente hablamos de suicidios. Y vemos hasta el final prácticamente de esta tabla, en el sexto grupo, la mortalidad por COVID. Estamos diciendo entonces que este grupo crítico de 15 a 24 años, que si hablamos de una transición demográfica, es el grupo más importante por tamaño, es decir, que hay una gran cantidad de hombres de 15 a 24, de hombres y mujeres, de personas, de mexicanos de 15 a 24 años de edad, que se encuentra importantemente afectada y azotada por los homicidios, por los accidentes y por los suicidios, más que por cualquier otro tipo de causas que lleven a la mortalidad. Y todos esos, tanto los homicidios como los accidentes, como los suicidios, son prevenibles. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como sociedad, como profesionales de la salud, como entidades gubernamentales, para poder atacar de una manera preventiva este tipo de mortalidad que afecta tan importantemente al grupo etario dentro de México que tiene la mayor cantidad de población en total? Es un punto crítico que debemos nosotros de trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trastornos de salud mental, vemos de acuerdo con esta gráfica, que van a estar sobre todo centrados en tres enfermedades específicamente. La más importante de todas ellas, es decir, la que tiene la mayor cantidad de individuos a sus pies, por así decirlo, es la depresión, sobre todo la depresión unipolar, seguida de trastornos de ansiedad y, en tercer lugar, los trastornos por consumo de sustancias de abuso. Ahora, la depresión bipolar y la ansiedad y el consumo de sustancias se ha incrementado de una manera exponencial y verdaderamente tremenda durante la pandemia. Es decir, vemos como agentes externos que son de carácter estresor, psicosociales, pueden influir entonces de una manera directa en el funcionamiento de nuestro cerebro como individuos y como colectivo. Y entonces, si el más importante de todas estas enfermedades va a ser la depresión, que su principal causa de muerte va a ser el suicidio, pues tenemos que empezar a conocer más de esta enfermedad en específico para poder trabajarla desde una perspectiva preventiva y ya de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que vamos a tener o que va a tener un sujeto para poder desarrollar la depresión? Tenemos en primera instancia los traumas y los abusos tempranos, sobre todo que se van a dar durante la infancia y la adolescencia temprana, y por eso vemos una correlación tan importante con este grupo etario. Vemos cuestiones hormonales. Podemos hablar mucho, por ejemplo, de las neurohormonas, de los neurotransmisores que funcionan como hormonas, su desbalance. También podemos hablar de algunas enfermedades de carácter hormonal, es decir, metabólico, que están muy relacionados. Por ejemplo, un paciente que cursa con hipotiroidismo, sobre todo mujeres, van a estar muy relacionadas con desarrollar cuadros depresivos completamente orgánicos, es decir, cuadros que uno le da tratamiento para el mal funcionamiento de la tiroides, para su hipotiroidismo, y revierte en automático el cuadro depresivo. Tenemos algunas cuestiones genéticas que resultan ser muy interesantes. Es muy heterogénea esta área, sin embargo, sabemos muy claramente cómo cuando nosotros padecemos de depresión tenemos una probabilidad muy alta o más alta en general que nuestros hijos, nuestros congéneres, nuestros descendientes puedan llegar a producirla también. La personalidad resulta ser unos factores críticos más importantes aquí para generar un factor de riesgo, la bioquímica general de nuestro cerebro, eh, la pobreza también, la capacidad que tengamos para acceder a diferentes cosas como principalmente la educación, la alimentación y finalmente servicios médicos está muy correlacionado con un factor de riesgo, y pues el dolor crónico y las enfermedades también son muy importantes, y de hecho son los factores de riesgo que están más relacionados con la mortalidad, porque si nosotros tenemos un paciente que tiene algún trastorno de dolor severo crónico, va a ser muy, muy, muy difícil que podamos prevenir su suicidio si no tratamos apropiadamente su dolor.
Si no hacemos psicoeducación en pacientes que tengan alguna enfermedad importante, sobre todo crónico-degenerativas no transmisibles, como puede ser el cáncer, enfermedades reumatológicas, como puede ser el lupus, va a ser muy complicado que nosotros trabajemos sobre todo desde una perspectiva de prevenir el suicidio si no prevenimos con psicoeducación desde el momento preferentemente previo o desde el momento del diagnóstico de esta otra enfermedad orgánica. Y encontramos, como toda otra enfermedad, que el trastorno depresivo mayor se va a estar relacionando con un mayor riesgo para desarrollar otras enfermedades. Dentro de ellas destacan mucho las enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad, la disabilidad cognitiva, otros tipos de discapacidades, cáncer y, muy importantemente, la mortalidad. Como toda enfermedad, un mal funcionamiento orgánico va a generar que nos predispongamos a otras enfermedades. Y podemos hablar muchísimo de cómo existen diversos ejes neurológicos y metabólicos que van a estar correlacionando de una manera directa el funcionamiento cerebral, por ejemplo, con un mal funcionamiento del sistema inmune, con un mal funcionamiento de los sistemas metabólicos, de los sistemas hormonales, como por ejemplo el eje del hipotálamo, hipófisis suprarrenales, un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, sobre todo mediado por catecolaminas, por cortisol, que en su conjunto estos nos van a desarrollar entonces los diferentes riesgos médicos, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas. Y es por eso que hablamos tanto que los eventos isquémicos, como el infarto agudo al miocardio, el infarto cerebral, que es el evento vascular cerebral, hipertensión arterial, problemas metabólicos como la diabetes mellitus, etcétera, están tan relacionados con el estrés psicológico y que ese estrés está predominantemente presente en la depresión. Ya habíamos hablado de que existe una gran cantidad de relaciones de estudios científicos de cómo hay una transmisión vía genética de los padres para con los hijos para poder desarrollar un mayor factor de riesgo en enfermedades del sistema nervioso, sobre todo enfermedades psicológicas, psiquiátricas, pero finalmente cómo, a pesar de que el genotipo, es decir, los genes influyen muy importantemente, el medio ambiente va a ser fundamental. El medio ambiente no solamente me refiero a los químicos, a los árboles o al tipo de aire que nos encontramos, que está rodeándonos todo el tiempo y que estamos respirando, sino importantemente también el medio ambiente de carácter psicológico y social, cómo va a ser la familia, la dinámica de la sociedad que está relacionando a los niños, la escuela, una gran cantidad de cuestiones, lo que ven, lo que aprenden, va a estar entonces interaccionando de forma directa sobre los genes y estos a su vez con la reactividad de los sustratos neuronales que van a dar lugar a que se desarrolle o no algún trastorno. Podemos hablar, por ejemplo, cómo existen algunos estudios muy interesantes, les voy a exponer muy rápidamente, cómo aquellas personas que pertenecen a un grupo étnico minoritario, sobre todo durante su infancia y adolescencia, y que migran de una zona que es rural a una zona urbana, es decir, una zona que, número uno, no tienen las mismas facilidades, el ritmo de vida es más alto, es mucho más demandante, no tienen su red de apoyo muchas veces, sus familiares, sus conocidos, sus amigos, se van a encontrar sometidos a experiencias de estrés social, como por ejemplo, y destaca mucho aquí, la discriminación racial y la falta de apoyo, de soporte, que van a estar interaccionando desde factores de riesgo genéticos y epigenéticos que van a terminar generando un mal desarrollo neuronal que va a estar sobre todo sensibilizado hacia los procesos de estrés social y que podemos ver que nosotros, que va a ser documentable a través de cambios estructurales en el cerebro del paciente. Por ejemplo, podemos hablar específicamente de cambios estructurales y de funcionalidad en áreas del cerebro como el giro del cíngulo en su porción anterior, que es la imagen que podemos ver de color amarillo en la sección B, y que está relacionada justamente esta área con los procesos cognitivos, sobre todo más complejos, como las partes racionales, el pensamiento crítico, el desarrollo en sociedad. Y que si este tipo de estrés, este tipo de cambios negativos que puede tener el neurodesarrollo se perpetúa a lo largo del tiempo a partir de que se repiten este tipo de problemas como la discriminación o la falta de soporte,
estas experiencias de estrés social van a estar afectando entonces también las edades adultas y de manera posterior en la vida. Encontramos, por ejemplo, una desinhibición cortical, subcortical, es decir, que se desconectan aquellas áreas del cerebro que, malamente dicho, están más evolucionadas y que son más racionales con aquellas menos evolucionadas, malamente dicho, es decir, que son más impulsivas y que por lo tanto vamos a tener un mal funcionamiento de la transmisión de algunos neurotransmisores, como puede ser la dopamina. Y esto a su vez nos va a estar generando un factor de riesgo muy importante incrementado a desarrollar cuadros psicóticos durante la adultez. Entonces, vemos como una enfermedad mental está directamente relacionada como su etiología, como su origen, algo enteramente psicosocial, como son las experiencias estresantes a partir de la discriminación. Y eso podemos ver que está relacionado también, por ejemplo, con otras estructuras cerebrales como la amígdala, que está clásicamente considerada como el sustrato neuronal de la ansiedad, del miedo y del estrés, y como personas que viven en zonas rurales, pues tienen una amígdala que incluso es más pequeña, y personas que viven en la ciudad tienen una amígdala más grande, y entonces correlaciona el tamaño, la volumetría de áreas cerebrales de estas poblaciones neuronales con el tipo de pensamiento, de emociones y de conductas que van a llegar a presentar esos individuos. Y vemos esto que está dado porque las neuronas, que sobre todo son aquellas encargadas de estas áreas de la corteza, como por ejemplo son las neuronas de la corteza prefrontal, una vez que se encuentran en procesos de estrés o de depresión, van a tener una disminución global en su trofismo, es decir, va a haber una menor cantidad de dendritas apicales, de la densidad de espinas dendríticas que ya habíamos hablado, de la expresión de algunos receptores de neurotransmisores, sobre todo los excitatorios que están relacionados con el aprendizaje, como los receptores de glutamato. Y finalmente eso va a disminuir de manera global el tamaño y la fuerza que puede tener esta neurona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar para que estas neuronas puedan funcionar de una manera apropiada? Estas neuronas que tienen depresión. Hay una gran cantidad de tratamientos y más allá de la gran cantidad de tratamientos y de efectividad que sostienen, hay una gran cantidad de miedo, de desconfianza y de falta de información en la población respecto al uso de los diferentes tratamientos, tanto psicológicos como farmacológicos que podemos tener sobre este tipo de enfermedades, específicamente la depresión. Es una gran cantidad de diferentes estrategias terapéuticas combinadas, individuales, pero siempre lo más apropiado va a ser la educación, la prevención y el trabajo interdisciplinario entre varios profesionales para poder sacar adelante a nuestro paciente. Sabemos que los antidepresivos son medicamentos que son muy seguros, muy seguros en comparación con muchos otros fármacos. Es más, por ejemplo, medicamentos como la fluoxetina, el Prozac, que es sumamente famoso, resulta ser muchísimo más seguro que, por ejemplo, el ibuprofeno o que, por ejemplo, el paracetamol que usamos de forma tan común. Muchas veces, por ejemplo, estos medicamentos, a pesar de que son tan seguros, están tan estigmatizados de que generan adicciones, de que son problemáticos para las personas cuando no tienen nada que ver por ahí. Y por el contrario, se ha visto cómo son capaces de remodelar muy importantemente las conexiones neuronales para poder restablecer un buen funcionamiento un buen funcionamiento metabólico, bioquímico del cerebro y por lo tanto una mejor funcionalidad en cuanto a los pensamientos, las emociones y las conductas del paciente. Pero siempre, y en la piedra angular, como bien nos lo decía el gran maestro Freud, va a ser sobre todo las intervenciones de carácter psicoterapéutico. Muchas veces, o al menos lo que dice la literatura y también lo que es mi experiencia profesional, un paciente que tiene un tratamiento únicamente farmacológico para la depresión, que no tiene ningún tipo de intervención psicoterapéutica, lo más probable es que lleve años tomándose medicamentos sin ver verdaderamente algún cambio que sea positivo en cuanto a su enfermedad, en cuanto a su condición. Entonces, el que nosotros tengamos profesionales que estén formados en el área de las intervenciones psicoterapéuticas de cualquiera de las líneas. Hay muchísimas líneas. Encontramos el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica, de resolución de problemas. Incluso hoy en día se está poniendo muy de moda la meditación de tipo mindfulness,
nos puede ayudar muchísimo a que nuestros pacientes verdaderamente salgan. Y existe una gran cantidad de pacientes, sobre todo pacientes de leves a moderados, que lo ideal sería que ni siquiera tomen tratamiento farmacológico, sino que únicamente puedan salir adelante a partir de psicoterapia. Y lo que va a pasar también, no solamente a través de los mecanismos farmacológicos y psicoterapéuticos, sino que va a empezar a revertirse los procesos de inflamación dentro del cerebro. Y lo que va a promover entonces es que las células de las defensas, las células inmunes que existen dentro de nuestro cerebro, en lugar de estar promoviendo que las neuronas no funcionen apropiadamente, van a ayudarles a que haya un mejor funcionamiento, una mayor cantidad de espinas dendríticas, una mejor conectividad, factores de crecimiento y finalmente neurogénesis y una neurotransmisión que se encuentre normalizada. Y bueno, finalmente hay que ver cómo la neurociencia moderna nos ha permitido encontrar cómo se conecta el cerebro y cómo a partir de, por ejemplo, los factores clínicos, cómo se expresa la depresión de un paciente o de otra, que se va a caracterizar, por ejemplo, a través de síntomas principalmente negativos, síntomas de déficit de atención, síntomas positivos de control cognitivo, de la saliencia o de la red neuronal por defecto, van a estar bien trazadas las conectividades neuronales de estas afecciones clínicas que podemos entonces correlacionar con estas áreas más básicas que no podemos ver de cómo se conecta el cerebro y entonces poder ofrecer al paciente ciertos tratamientos que sean mucho más efectivos dependiendo de cómo se encuentra la conectividad de su cerebro sin tener que meterlo a un tomógrafo o a un resonador. Entonces, los pasos que estamos dando hoy en día en la neurociencia nos va a permitir trabajar de una manera muchísimo más concluyente, muchísimo más útil y sobre todo que nos ayude a salvar más vidas contra la depresión, mejorando la calidad de vida de los pacientes, que es el punto crítico, porque un paciente que tiene depresión no tiene ningún tipo de calidad de vida verdaderamente buena, y de esta manera salvando una mayor cantidad de vidas. Y para eso necesitamos que todos trabajemos. La salud mental es negocio de todo el mundo, no es solamente de los grandes profesionales ultra especializados del área, sino de absolutamente todas las personas y aquí particularmente los docentes juegan un papel muy importante, donde no tiene que ser una carga extra para el docente dentro de todas sus actividades que tiene que hacer fomentar la salud mental, sino al contrario, ser brindado de facilidades y de herramientas para poder enseñarle a sus estudiantes este tipo de conceptos sobre el autocuidado, sobre la salud emocional, sobre gestionar emociones para tener una mejor salud mental. Entonces les agradezco mucho a todos por haber escuchado esta pequeña plática y les comparto mis datos de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Neuroandro. Muchas gracias. Al contrario, doctor Andrés, gracias a ti, sin duda, una exposición muy completa, brillante, como siempre, doctor. Y bueno, esto último con lo que concluyes, de ampliar los horizontes, ¿no? No solamente centrarnos desde una perspectiva, sino implica muchísimo trabajo de varias áreas y me parece que eso es muy, muy interesante, sumamente útil y que se ha dejado un poco de lado, ¿no? El trabajo interdisciplinario, la colaboración entre distintos sectores de la salud, ¿no? Bueno, vamos a dar pie, doctor, si me permites, a algunas preguntas, si es que las llega a ver, pueden abrir su micrófono o colocarlas en el chat. De entrada ya hay una en el chat. Voy a leer la pregunta que acabo de poner. Bueno, Cristel te dice, excelente conferencia, muchas gracias. Y Saúl Persa nos dice, buenos días, muchas gracias por la conferencia, doctor, estuvo excelente. Y le preguntaría, ¿cómo definiría la depresión de manera comprensible para que cualquier persona pueda saber qué es? Ahí está la pregunta y si alguien más quiere ir escribiendo o alzando su mano, con gusto le vamos dando la palabra para que puedan hacer las preguntas necesarias. Doctor, déjenme. Claro que sí, con toda confianza, por favor, para las preguntas. Es una pregunta muy importante porque justamente el que nosotros seamos capaces de trasladar toda esta parte, quizás medio etérea, sobre el funcionamiento de las neuronas, sus espinas dendríticas y todo lo demás, a explicarle a un niño cómo funciona esto, resulta ser verdaderamente importante y lo que va a generar el cambio.
yo te preguntaría entonces, Saúl, ¿a qué edad estás tú refiriéndote para poder hacer la definición? Si hablamos de población general, hay que, número uno, definir a la depresión como una enfermedad, porque si no le damos el carácter de enfermedad, no vamos a hablar de la prioridad que verdaderamente tiene esta condición en específico. Entonces podemos definir que es una enfermedad que se encuentra en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y que va a estar afectando sobre todo el estado del ánimo, donde las personas se van a encontrar predominantemente con sentimientos de tristeza y con sentimientos de falta de placer hacia las actividades que le gustaban hacer. También lo podemos traducir, por ejemplo, a una enfermedad del cerebro, donde se apaga la energía vital, que es, por ejemplo, un concepto que utilizo mucho con, sobre todo, pacientes de la tercera edad, donde ellos han encontrado muchas veces a lo largo de las pérdidas que pueden tener en su vida, como la energía vital va a ser uno de los puntos más importantes dentro de sus síntomas y que se pueden encontrar identificados fácilmente. Aquí lo importante es que veamos dónde se puede encontrar identificado nuestro paciente. Si hablamos específicamente, por ejemplo, de niños, podemos hacer analogías. ¿Qué es una analogía que le encanta a los niños? Casi siempre es, por ejemplo, hablar del helado. Es una enfermedad, es una condición que se encuentra funcionando mal el cuerpo de tu amigo, tu cuerpo, quien sea, donde, por ejemplo, deja de gustarte el helado como siempre te ha gustado. Y de esa manera vas a dejar de encontrarle el sabor a muchas otras áreas. Eso no es tu culpa. Eso no es algo, porque con los niños es muy importante manejar casi siempre la culpa, porque generalmente la depresión en los niños, que no se transmite de la misma manera que en los adultos, es decir, un niño no siempre va a debutar con sentimientos de tristeza, sino generalmente debuta con conductas que son aberrantes, conductas anómalas y sobre todo con esta parte de la anedonia, con esta falta del placer. Le vamos a decir que la depresión muchas veces es una enfermedad, es una condición que no es tu culpa, en la cual cosas que te gustaban hacer ya no te gustan tanto, como por ejemplo comer helado ya no te gusta de la misma forma. Entonces, ahora sí que las definiciones que no sean técnicas, que no sean operacionales, siempre van a ir de acuerdo con la persona en específico con la cual nosotros vamos a hacer el abordaje, y siempre tratando de hacer comparaciones, analogías, cuadros mediante los cuales podamos explicarlo de la mejor manera. No sé si me di a entender. Muchas gracias, doctor. Esperaremos ahí la respuesta de Saúl, si fue claro o haya quedado alguna duda. Y si me permites también un poco aportar desde el punto de vista sociológico, Claro. un poco más por la pregunta que hace Saúl, ¿no? También me parece importante señalar, como bien lo dices, doctor, depende en qué espacio también se defina la depresión, ¿no? Digamos, es una escuela, como bien dices, ¿no? Una escuela, es una sesión informativa, es en la casa, ¿no? Transmitir esa definición, y que lo mencionabas en alguna diapositiva, doctor, también tiene que ver con el estatus socioeconómico, ¿no? No es lo mismo tener todas las condiciones para poder aprender una definición, ¿no? Está como ausente en estas partes, ¿no? Yo como docente también comparto la experiencia que a veces en la universidad, pues, los muchachos se duermen, ¿no? En las clases, y uno dice, pero ¿cómo, no? Bueno, pues tiene que ver con la alimentación, con el tipo de sueño que tienen, todas estas cuestiones como muy socioeconómicas también, pues influyen en la transmisión de la definición, ¿no? Más bien yo quería ir por ese lado, doctor, porque hay que tener presente eso, ¿no? De repente se puede ser a un niño muchas veces que es la depresión, pero está cansado, no pone atención, ¿no? Por cosas o de otro tipo, ¿no? También ahí está influyendo esa parte, ¿no? Pero bueno, están llegando las preguntas, doctor, te las iré leyendo. Nos dice aquí Ángeles Hernández, excelente conferencia. María Luisa nos dice, entonces la falta de la adenonia sería por apatía. No forzosamente. La anedonia en general podemos decir que es la falta de el sabor por la vida, la falta de este placer. Entonces podríamos decir que la falta de la anedonia sería que uno tuviera más placer. La anedonia en general sí está muy relacionada con la apatía,
pero la anedonia es un síntoma que es predominantemente psíquico, es decir, no podemos nosotros ver la anedonia si el paciente no nos lo comenta a nosotros, es decir, es una cuestión enteramente de la exploración psíquica que nosotros podemos hacer. Por otro lado, la apatía es una manifestación física que nosotros podemos encontrar de ello. Son dos conceptos muy ligados que básicamente tienen el mismo origen, pero que tiene que ver ahí con exploración clínica que nosotros podamos hacer sobre el paciente. Muy bien, pues ahí está la pregunta. Igual, María Luisa, si quedó claro, por favor, confírmanos. Te leo otra pregunta de Ángeles Hernández, una pregunta interesante. Dice, ¿tienen estudios específicos cómo se estimula, cómo estimula la danza al cerebro? Y solo si la expresión es excitatorios para contrarrestar la depresión. Sí hay estudios muy interesantes sobre cómo la danza estimula el cerebro y nos puede ayudar a la depresión. Claro que sí, de hecho, si me mandas ahí un mensajito por Instagram, con todo gusto te lo puedo compartir. Es muy importante recordar aquí entonces cómo el enriquecimiento ambiental, es decir, el medio ambiente, va a influir de una manera tan directa sobre el proceso de salud y enfermedad de nuestro cerebro en varias áreas, ¿no? Decíamos cómo el medio ambiente, como por ejemplo los padres, la familia, la sociedad, va a influir de una manera directa. También las actividades que nosotros realicemos, como la calidad del sueño, los deportes, las actividades artísticas, las actividades cognitivas como el estudio, van a estar influyendo, claro que sí. De hecho, todo paciente con depresión debería de recibir algún tipo de instrumentación a partir de enriquecimiento ambiental, donde tenemos que hablar con el paciente sobre cómo enriquecerlo desde la perspectiva social, es decir, que vuelva a reintegrarse con su familia, con sus amigos, con su comunidad, que empiece a tener una dieta que sea lo mejor y más nutritiva para su cerebro, que realice actividad física y artística, no es una u otra, tienen que ser ambas de manera preferente, tienen que ser actividades que sean verdaderamente complementarias, no nada más subir y bajar las escaleras cuando vamos al Oxxo. No, tiene que ser un programa de entrenamiento apropiado. Entonces, todas estas áreas, claro, también una buena higiene de sueño son importantísimas dentro del tratamiento integral de un paciente con depresión. Entonces, sí. Pero no solamente tienen que ser cosas excitatorias. Cuando hablamos de excitatoriedad en sistema nervioso, hablamos de que una neurona se prende o se apaga, se depolariza o se repolariza, y no forzosamente es todo excitatorio. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y bueno, Saúl responde que sí, le quedó muy clara la respuesta. Y si nos puedes también, bueno, pregunta si tienes página de Facebook para seguirte. Y bueno, también si nos pones aquí en el chat, doctor, pues nuevamente tus redes. Claro. Con gusto también las compartimos en IMAC, síganos en Medicinalmente, ahí compartimos la conferencia y las redes sociales del doctor, para que se contacten directamente para cosas más especializadas y cosas más puntuales y específicas. Puedan seguir al doctor Andrés y bueno, vamos a estar trabajando juntos acá con IMAC. Ya te comprometí, doctor, a que estés acá con nosotros. Claro que sí. Va a ser un trabajo muy rico. Daniela Galindo nos pone un comentario, doctor, dice, ¿cómo poder hablar con adolescentes para que entiendan que no siempre que estén tristes es depresión? Siento que es un término que lo tienen tan de moda, lo ponen entre comillas, que lo utilizan mucho, pero no lo pueden comprender o aterrizar. Sí, se ha puesto muy de moda la depresión desde esta perspectiva, como también la toxicidad es algo que se ha puesto muy de moda y a Marie Curie no le gusta muchas veces eso. Y aquí lo más importante es, número uno, nosotros si hacemos intervenciones con adolescentes, ya seamos clínicos o seamos profesores, que estemos trabajando con adolescentes, número uno, recordemos no subestimar que un chico, que una chica, que algún adolescente nos pueda decir que se siente triste o que tenga depresión. No podemos decir, está de moda y por lo tanto seguramente no es mayor cosa, lo está comprendiendo mal. No, todo adolescente que nos llega a presentar o a decirnos, me siento triste, me siento con depresión, ansioso, lo que sea, tenemos que hacer, ya sea uno si es clínico o si uno es docente, referirlo oportunamente para que se determine si verdaderamente es una condición clínica o no, por la alta probabilidad que tiene este grupo etario de tener complicaciones, dentro de ellas de un suicidio, es fundamental que hagamos una adecuada detección, insisto, ya sea uno o hacer la evaluación o uno referirlo.
siempre, nunca lo subestimemos esa parte con los adolescentes en específico. Ahora, ¿cómo debemos de trabajar con ellos verdaderamente? A través de inteligencia emocional, a través de psicoeducación. El problema que tenemos muchas veces, sobre todo la población mexicana, que somos una población muy particular desde la perspectiva psicológica, es que no sabemos ni siquiera reconocer nuestras emociones. Entonces, si usted es docente o usted trabaja desde esta perspectiva de educación, de psicoeducación, lo más importante aquí es empezar a trabajar a que los niños sepan qué están sintiendo. Que nosotros empezamos a decirle, a ver, tú dime cómo te sientes, empiézame a hablar de tus emociones, empiézame a hablar de qué está pasando en tu casa, qué está pasando alrededor de ti. Cuando los adolescentes empiezan a comprender cómo son sus emociones, cómo son sus pensamientos, entonces pueden darle el lugar apropiado a cada uno de ellos. Pero si no somos capaces de reconocer que me siento triste verdaderamente, que me siento anedónico, como lo quisiéramos llamar, simplemente vamos a usar el primer término coloquial que está a nuestro alcance. Entonces, para poder cambiar esos términos, que sea una moda, que sea algo verdaderamente útil, necesitamos recibir educación, necesitamos verdaderamente conocer nuestras emociones y eso no se da por obra de algo místico o mágico, sino que tiene que ser algo implantado, tiene que ser algo enseñado por parte de nuestra sociedad, ya sea idealmente nuestra primer sociedad, que es nuestro núcleo familiar, como también las sociedades que nos rodean primariamente, como es la escuela. Excelente. También, si me permite, doctor, ahí Claro. yo nada más no quería ni cuchara siempre con la parte psicoanalítica, siempre la escucha, hay que saber escuchar. Me parece que también eso carecemos algunos profesionales, no solamente de la salud mental, sino los docentes, ¿no? Coordinadores de universidades, ¿no? Yo lo he visto mucho en las universidades, que no saben escuchar, ¿no? Y entonces hay un mal tratamiento, hay una mala canalización también de estos pacientes o personas que tienen malestares, ¿no? Porque no solamente es, como bien empezaste la conferencia, doctor, no solo es físico, sino a veces lo psíquico puede estar ahí jugando algo interesante, ¿no? Fernanda González García ha levantado su mano. Te escuchamos, Fernanda. Gracias, profesor. Buen día a todos. Bueno, quería comentar lo siguiente. Lo que pasa es que yo tengo un familiar que tuvo su cita con un médico internista. A este médico le comentó mi familiar que se sentía triste, que no tenía ganas de hacer cosas, y que a veces tenía como muchos nervios y pensamientos pues no muy buenos. Y este médico le recetó la imipramina. ¿Eso sí es correcto o tendríamos que valorar otra situación? Claro que sí. Bueno, recordemos en primera instancia que a final de cuentas no podemos decir que algo sea bueno o malo de manera categórica. Efectivamente, la imipramina es un tipo de antidepresivo. Efectivamente, si el internista, que es un médico especialista que está certificado para poder prescribir psicofármacos, lo dio a su consideración, debe de haber alguna razón por la cual pues hizo esa prescripción en específico, ¿no? No somos quienes ahorita para poder juzgar esa área porque no tengo el placer de conocer a su familiar. Sin embargo, si lo hizo es porque tuvo algún juicio clínico para poder determinar que lo necesitaba. Particularmente cuando hablamos de no sé si se encontraba en un medio institucional donde el tiempo muchas veces no nos permite ahondar más en esta parte de tratamiento, eh, se inicia generalmente un tratamiento farmacológico como parte dentro de lo que se necesita cuando hay un criterio clínico para ello. Sin embargo, aquí lo más importante es que una vez comenzado ese tratamiento por parte del internista, ustedes puedan conseguir algún profesional de la salud que pudiera darle seguimiento integral a todo este cuadro depresivo que ya fue diagnosticado y que ya se le comenzó un tratamiento. Lo ideal sería entonces que acudiera, número uno, a psicoterapia, porque como decíamos, es la piedra fundamental sobre la cual la depresión va a ir girando y va a ir girando hacia su sanación, hacia su tratamiento. Y de manera secundaria también, y que seguramente era necesario, estaba el fármaco. Entonces, lo más probable es que haya sido una acción correcta. Sin embargo, aquí lo importante es que también correctamente ustedes con familiares promuevan todo el resto del tratamiento integral. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Y bueno, paso un comentario y cerramos con la participación de Ángeles, que tiene la amable mancada, pero no sin antes leer un comentario. María Luisa Raíz Pérez nos comenta:
un poco lo que decíamos de los, bueno, que dices, doctor, de los adolescentes. Dice, sí, los adolescentes de depresión se pasan a tóxicos y seguirán ya a radioactivos. Sí, María Luisa, pero siempre hay que escucharlos, ¿no? Nunca, como bien dijo el doctor, no hay que dar por hecho que están mintiendo, quieren llamar la atención, y si así lo fuera, pues hay que ponerles atención, ¿no? Por algo están llamando la atención, algo también quieren decir. Entonces, hay que escucharlos. Creo que también soy de la idea de que hay que poner el oído y saber hacia dónde canalizarlos, ¿no? Eso me parece importante. Y finalmente, Ángeles Hernández, te escuchamos, tu comentario. Hola, buenos días. Gracias por su conferencia. Dos cosas. Hay un problema en México. En México, ahorita los chicos no van a la escuela y también hay muchas áreas rurales que no tienen acceso a la educación como para evaluar, por ejemplo, este tipo de problemas que se van dando a nivel emocional. 2. Y en esta temporada de la pandemia han recetado a diestra y siniestra medicamentos psiquiátricos y muchas veces la gente o de gente muy cercana se han sentido muy mal, ¿no? A todos los niveles. Tan solo por el hecho de que piensa, sí, ha habido problemas de ansiedad por estar encerrados, pero me parece que a nivel institucional médico se les ha pasado la mano. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un control desde, o sea, en este caso usted como médico profesional, un programa para los mismos médicos que están tras los escritorios de las esquinas, ¿no? O sea, en los barrios o en la parte comunitaria, porque al final en esas poblaciones, como lo acaba de indicar, pues realmente la negligencia también de los accesos de salud es nula, ¿no? Entonces yo creo que sí debe de haber un programa como muy puntual ahora. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Ángeles, y la verdad es que usted toca un tema muy sensible y verdaderamente importante. Cuando nosotros hablamos de salud mental y en general de salud, recordemos que estamos hablando de programas que son a nivel nacional y que están directamente dependientes de nuestras autoridades gubernamentales y que nosotros como población hagamos valer nuestros derechos para exigir la atención es algo importantísimo que no podemos hacer sin la perspectiva de la educación en primera instancia. Porque sí, no podemos juzgar a cada uno de los médicos de las farmacias o de instituciones por recetar lo que se supone que deberían de recetar cuando no tienen todas las herramientas para poder hacerlo de la manera más apropiada. ¿Y a qué me refiero con esto? A que de la misma manera no existen psicólogos en cada una de las esquinas, a que la atención en salud, sobre todo en salud mental, no es equitativa, no es igualitaria, muchas veces ni siquiera es accesible en la mayor parte de nuestro país, y eso no podemos nosotros juzgarlo directamente para con cada uno de los individuos, sino que debemos de juzgar la generación de políticas públicas que nos permitan que todo el mundo tenga la misma accesibilidad a los servicios de salud. De tal manera que un médico general o un médico que es especialista, que no está enteramente capacitado y formado en el área de salud mental, no se vería en la necesidad inminente de tener que recetar algo que no sea de su área. Eso se debe a un déficit que tenemos de los especialistas o de las personas capacitadas que se encuentren apropiadamente distribuidas a lo largo del país, y eso tiene que ver entonces con que nosotros exijamos nuestros derechos para la generación de políticas públicas de acceso a la salud mental. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pues bueno. Gracias. Gracias, Ángeles, gracias, doctor. Pues con esto vamos a dar por concluida la conferencia del doctor Gerardo Andrés Vega Rosas, no sin antes recordarles que nos sigan en Invención de la Mente, les proyecté en la pantalla la conferencia del día de hoy y nuestros próximos eventos, se los comparto un poco, nuestros próximos eventos en Invención de la Mente, tenemos 2 en puerta, por lo menos son los más próximos. Los invitamos también en noviembre, el próximo viernes 12 de noviembre, con la doctora Elena Osorio Martínez, que ha sido también colaboradora y parte de este colectivo de Invención de la Mente.
va a estar hablando sobre la experiencia de la vocación docente y con este punto de vista, doctor, que habías planteado desde el punto de vista también de la salud mental, ¿no? La educación afectiva y estas partes que a veces en la dimensión docente se nos escapa. Entonces los invitamos a la conferencia, les estaremos haciendo llegar esta información y no solamente va a ser una conferencia, vamos a rifar ahí unos libros. El día de ayer rifamos tres libros de Michel Foucault, con el doctor Gerardo Ábalos, que justamente también habló de la política y todas estas deficiencias y decadencias del sistema de salud educativo mexicano que padecemos muchos, ¿no? También los invitamos el sábado 13 de noviembre, después de la doctora Elena, tenemos a la licenciada Selene Virgen Hernández. Ella nos va a hablar sobre el alma y la danza, movimientos entre danza y psicoanálisis. Vamos a ver a propósito del arte, la mente, el alma y el saber psicoanalítico. Nos va a dar una charla muy interesante sobre esta parte también artística. Pues con ello, y también tenemos el próximo 30 de octubre, se nos está pasando, inicia un curso sobre epistemología y psicoanálisis para que se inscriban, impartido por el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, todos los sábados de 5 a 8 de la noche. Vamos a hacer tertulias muy, muy interesantes, muy ricas para trabajar los fundamentos filosóficos del psicoanálisis, discutir y charlar sobre estos temas. Con ello damos por concluida esta conferencia. Doctor, te damos las gracias. Esperamos seguir contando contigo y no te olvides ponernos aquí en el chat tus redes para compartirlas en IMAC y compartirlas a los asistentes que estaban solicitando seguirte. Pues sin más, les damos las gracias por habernos acompañado, por haber sido parte de esta conferencia y nuevamente, doctor Andrés, muchas gracias por tu colaboración y estamos en contacto. Que tengan un excelente día y un buen fin de semana. Excelente día, muy fuerte abrazo a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.